Vale, Creo, menos mal me cogí un sano juicio con una cuenta regresiva, porque si no me hubiera ido a otro universo, parce. Menos mal me cogí un sano juicio con una cuenta regresiva, porque si no me hubiera ido a Bueno, otro universo. sí, ya estoy revisando y ya estamos en Al vivo. aire. ¿Estamos bien en vivo? Listo. Sí, Sí. hay un... Pero tienen que apagar los... Sí, muchachos, revisen, pero bajen el volumen Sí. al celular, si terminan el celular, porque si no hay un eco que no se va a acabar nunca. Tenemos dos espectadores. Malo somos Anderson y yo. Claro, obvio. ¿Quién no es más? Oiga, No, parce, bueno. pero podemos Empezamos bien, empezamos bien, Sí, sí. podríamos decir. Déjeme, yo abro la pestaña acá en YouTube. Me imagino que va a quedar grabado, ¿no? Sí, queda grabado automáticamente en YouTube. Y si no, pues así aprendemos cómo se hace, ¿no? Listo. Y si, la próxima póngale un intro así de AC/DC, algo bien... Ese estuvo como muy filosófico, muy trascendental, no sé. Pues, parce, lo que pasa es que para eso hay que utilizar un broadcast y todo lo que usted acaba de decir se puede hacer, pero hay que pagar. Ah, ¿cómo así? Sí, por ejemplo, si usted mira arriba, dice Powered by StreamYard Ajá. y esa es la plataforma que estoy utilizando. Que tiene muchas más opciones, obviamente. Por ejemplo, aquí ahí podríamos poner el logo de nosotros para contar, pero hay que pagar. ¿Y cuánto vale la mensualidad de eso? Si no, honestamente no he averiguado. 3, bueno, ya se unió Caro Granada. Usted es el que puede ver Anderson. Ay, se cayó Anderson. Parce, yo no me he unido. Yo creo que hay alguien más, porque yo sé Bueno. que hay una primita mía que me ha pedido el link. Entonces, de Bueno, pronto es ella. repórtense, váyanse Venga, y cómo reportando, digan miramos, quién hay. A ver, bienvenidos. a ver dónde están las personas que nos están Bienvenidos. viendo. Hola, bienvenidos. Espera, Bienvenides. bienvenidos y bienvenidas, sí. ¿Anderson se está cayendo o es mi impresión? Me dio culillo ya. Caro, no te escucho. Espere que es que estoy en que estoy entrando desde otra. Se cayó. Ay, Dios mío, el responsable del broadcast. Se cayó la cama. Caro, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Espere que es que tengo un eco porque entré. O sea, Oscar, ¿usted lo está viendo desde YouTube o cómo? Pero es que vea, Ah, no, ya. Lizeth. Bueno, hola Lizeth, ¿cómo estás? Bienvenida. Como cosa rara, Anderson es así, vea, les cuento algo. Cuando nosotros estábamos en la universidad, Anderson siempre fue un excelente estudiante, realmente. No tengo nada que decir al respecto. Una persona apasionada por lo que hace, yo creo que es como todo, ¿no? Cuando uno le apasiona algo, uno le dedica todo. Pero Anderson es como tan impredecible, ¿me entiendes? O sea, ¿quién iba a contar que se iba a caer ahora? Honestamente, estoy intentando manejar el estrés. Tú me conoces, Caro, tú me conoces. Sí, Y lo sí. peor de todo es que se cayó, dice que por falta de batería, dice. Esas son cosas que uno tiene que tener previstas. Villa, Bueno, venga, yo tengo una pregunta. O sea, ¿nosotros debemos entrar también desde YouTube no, o solo desde aquí? desde acá, nosotros estamos Ah, acá y listo. YouTube es como el Bueno, porque televisor, es que déjalo mira así. que, que mi primita, que es la persona que está con nosotros, ella dice que nos escucha. Nada, No sé nada, si ya nada. estás escuchando, Annie, porque sí estábamos en mute al inicio, no sé si ya estás escuchando. Si ¿Será nos porque puedes poner. Anderson se cayó? No sé. No Muchachos, sé. volví. ¿Será porque Anderson se cayó? Pues No, pero Anderson sí está escuchando. yo estoy revisando el stream y todos nos escuchan. Ujú. Van a escuchar un poquito Vale, de eco mientras yo reviso que hablemos todos. No vale. importa, todo bien. Ah, listo, ya dice que ya se escucha. Mientras yo reviso que hablemos todos. Vale. Sí, ya se escucha.
Bueno, déjenme, yo reviso acá. Sí, muchachos, qué pena ahí. Se escucha eco. Listo, ya. Ya. Creo que ya se solucionó el eco. Creo, ¿no? Eco, 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 eco. Mucha boleta, observarse. Bueno, Bueno, más bien porque... vamos a compartir la última vez. Listo. Y ya habiendo solucionado todos los problemas. Qué pena ahí con nuestra primera espectadora. Pero pues, esta es la prueba piloto. Sí, hoy es la primera vez que hacemos esto. También es mi primera vez, muchachos. Me siento nervioso. Ay, qué bonito. Estamos compartiendo esta primera vez juntos. Este es nuestro primer trío. Ay, esto no se escucha bien. Así mi abuelita viendo en vivo con mi prima. Bueno, ¿me mido con nuestras intimidades, Caro, o no? No, hágale. Bueno. Anderson, yo tengo una pregunta inicial ahí mientras vamos empezando. ¿Por qué understand? Yo pensé que usted iba a hacer algo como stand-up comedy o algo así. Es que usted es tan polifacético, tan poliamoroso, polisexual, político, policía, no sé, cualquier vaina. Poliamoroso, no. Ah, bueno. No. Sobre todo no con la Desi. Hágame el favor, usted a mí. No, a la Desi no me le pone a nadie más. Político tal vez, pero quiero morir de viejo, no asesinado. Pero bueno. Muchachos, no, estaba buscando un nombre que fuera atractivo, que fuera pegajoso, pero no se me ocurría nada. Entonces alguien me dijo, parce, ¿por qué no hace algo así como un juego de palabras con su nombre? Cosa que yo ya había hecho en otro canal. Y me gustó porque un stand de libros, y si usted lo lee rápido, es understand en inglés, entender, y pues básicamente estoy explicando cosas, entonces me parece que es... Sí, es un buen juego de palabras. Me parece muy bueno además. Muchachos, salud. Recuerden que estamos en YouTube, entonces esto es juguito, ¿no? Juguito. No, esto sí es una dosis de cafeína muy, muy deliciosa también. No, yo no puedo tomar café hasta ahora porque si no, no duermo. Ya tengo insomnio de por sí. Muchachos, bueno, ya entrados en gastos, ya comenzamos. Les decía comentar algo, ya como para traer materia. Dígalo. Me encontré por ahí, un cuento que es la cosa más volada de este mundo para la época que se escribió, ¿no? Ajá. No sé si lo conocen, se llama Rubí. ¿Rubí de quién es? No. Rubí de Rubén Darío. Se las pongo de esta forma. Usted se sienta a escribir en 1890, 1900, pero está en un viaje astral de una cosa loca. Porque resulta que el cuento es un gnomo, ya empezamos bien, es un gnomo que se enoja porque otro gnomo encontró la forma de hacer rubíes artificiales. El hombre descubrió la alquimia, el gnomo descubrió la alquimia, el otro se enoja y dice, venga, pero ¿cómo es posible que este gnomo haga lo que no hicieron en tantos años la alquimia y haga un rubí artificial? El cuento se va hasta que llega un punto en el que hacen una descripción de la Tierra con características de mujer, pero es una cosa muy volada. O sea, estamos hablando de un paraíso verde, de naturaleza al 100, rubíes, oro, esmeraldas por todo lado y unos gnomos ahí en su mundo. Ya me gusta el argumento, lo voy a buscar. Se llama Rubí de Rubén Darío.
Interesante. Yo quiero empezar con otro cuentico, les voy a decir otro cuentico también, luego lo vamos a ampliar, ¿sí o no? Esto es como una especie de abrebocas de lo que vamos a hacer. Pero es que Rubí, weón, me sale acá en YouTube una novela mexicana, parce, en serio. Ah, sí. El eco, Oscar. Tenemos eco. Espere. Ya se fue el eco. Yo creo que ya, bueno. Es que a ver, Rubí es una mujer bella que trata de encontrar un hombre rico para que la saque de la pobreza, ¿vale? ¿En serio? ¿Es lo que usted está leyendo? No, parce, ese no es el ruido de Rubén Darío. Rubén Esa es la Rubí que conocimos todos. Darío. Pues yo no me acuerdo de esa Bueno. Rubí, la Parce, verdad. no, en serio, ¿Cómo usted no la no? veía. Ay, parce, en serio, yo la veía llegando del colegio con mi Bueno. hermana. Era así big fan de esa novela. Y la protagonista está bien bonita, pero era una muy mala persona. Y Bueno. así toda interesada y tal. Quiero empezar también con esta otra sugerencia que también es como una especie de abrebocas, digamos que es algo así como abrir la puerta a lo que estamos queriendo proponer, y es un cuento de un autor brasilero que se llama Machado de Asís. Yo no sé si leyeron algo de Machado de Asís. Claro, mi amor, memorias póstumas. En este momento mi portugués mejoró por leer a Machado de Asís, la verdad. ¿En serio? Parce, vea, le digo, yo no sé si han leído, y si no, los recomiendo mucho también. Es un cuento que se llama El caso de la vara, o Caso da Vara. Creo que sí. ¿Sí? En términos generales, como para dar el abrebocas, en términos generales, El caso de la vara fue un cuento publicado en 1891, creo que acá dice, ¿no? Si le hacemos caso a lo que dice acá. Y esencialmente trata de un pelado, un muchacho de origen afrodescendiente, ¿no? Un negro que habitaba en un pueblo X cualquiera. Vamos a decir que es Río de Janeiro, ¿sí? Finales del siglo XIX. Entonces, como que lo mandan al seminario, pero él se escapa del seminario. Entonces lo busca el tío. ¿Sí lo ha leído, no? Sí, señor. Sí, señor. Ya me acordé. Entonces se escapa del seminario, lo persigue el tío, lo persigue el sacerdote, y el man se refugia por ahí en la casa de una vecina. Y en la casa de la vecina, pues la vecina lo protege. Entonces la vecina dice, hombre, pero entonces el pelado no quiere ser sacerdote, entonces déjenlo tranquilo, ¿cierto? Y allá se encuentra con una muchacha esclava que vivía en la casa de la señora. Y hay un episodio muy, muy chévere porque él, al ser negro, también él entra como en una especie de entendimiento con la muchacha y pasan un par de cosas ahí. El caso es que el desenlace es muy interesante. Yo creo que podríamos estar hablando de un cuentico que tiene que ver con la abolición de la esclavitud en Brasil. Entonces, se me hizo muy interesante por eso. Ah, bueno, pues ya que habla de Machado, no sé si cuando ustedes leyeron Memorias Póstumas de Blas Cubas, no sé si lo han vuelto a releer después. No lo he leído. Ah, bueno, se lo recomiendo, parce, es muy bueno. De hecho, es como la obra más central de él como autor, según tengo entendido. Sí. Pero en esa obra, él también hace o por lo menos una manera como nosotros lo analizamos acá en clase, el semestre pasado justamente, el profe nos explicaba que en esa obra, o sea, una forma de interpretarla es quedarse en la parte de lo que explica Machado, porque Machado ahí habla de un burgués de la época, por así decirlo. Y habla de esclavitud, etcétera. Pero lo que nos decía el profe es que a través de todas las fechas que hay en el texto, todas las fechas que hay importantes, el nacimiento del personaje, hay un momento en el que se va, bueno, muchas cosas así, todas esas fechas tienen relación con la historia de Brasil. Por ejemplo, en el momento en que él se muere, es el momento en que está la abolición de la esclavitud. Entonces, digamos que él dice que a través del personaje él hace como esa comparación, como si el personaje fuera Brasil mismo. Entonces es muy bacano. La cosa con Machado de Asís es que la introducción de los personajes negros por Machado es bien curiosa, porque
hay quienes dicen que Machado era blanco, hay quienes dicen que era negro, hay unas fotos que son daguerrotipos inclusive, en los que no se diferencia, pero él sí era bien curioso con los personajes negros. Hay un tema muy serio allá a ver. Entonces, yo tengo una pregunta para Anderson. ¿Qué es modernismo para cada uno, diría yo? Para cada uno. Porque yo les digo algo. Yo tengo acá, tenemos 3 sugerencias de lecturas muy chéveres, muy bonitas, y tenemos un tema central hoy que es el modernismo. Pero yo le voy a decir de entrada que siento que esa categorización a mí no me ayuda. Y nunca me ayudó, ni siquiera desde el colegio ni en la universidad. Yo siempre tuve problemas con eso. Porque modernismo me suena a moderno. Moderno, lo primero que yo me imagino es lo último, lo de ahora. Entonces el modernismo, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿es lo más moderno y lo más nuevo o qué es esencialmente? Pregunto yo, porque a mí se me hace que es complejo de entender desde esa perspectiva. Claro. A mí también, yo también tenía la misma cuestión cuando me hablaban de modernismo en la escuela, porque exacto, uno por asociación semántica, moderno, uno dice lo último que ha llegado, ¿cierto? La vaina es que el modernismo como tal se denominó modernismo porque es un grupo de gente, fue un grupo de gente que decidió romper con muchos paradigmas, exacto, romper cánones. Tengamos en cuenta que la poesía hispanoamericana tiene una influencia barroca muy grande, entonces el culto a la métrica y a la rima era algo sagrado. Y llegan estos muchachos, hombres de la época, a decir, no, escribamos en verso libre, hagamos algo más nuevo. Sí, de ahí donde llega Rubén Darío y saca sus vainas voladas, como les dije, o llegan otros como José Martí, a Asunción Silva. Entonces, digamos, es moderno para la época, ¿sí? Porque estamos hablando de un movimiento que tiene 100 años ya, estamos en el 2021, ya cumplió 100 años. 200, no, sí, 100. Wow. Sí, 100, 120 más o menos. Sí, más o menos. Wow, es mucho tiempo. Bueno, entonces tenemos... Dime, Caro, perdón. No, hágale. Entonces tenemos 2 cosas. Tenemos 3 sugerencias de lectura. Tenemos que modernismo no es necesariamente lo más moderno, ¿no? Curioso. Entonces, ¿cómo le presenta eso a unos muchachos en el colegio? A ver, modernismo no es lo más moderno, para que tengamos una referencia con lo de ahora. Si nosotros hablamos de modernismo literario, es moderno, pero para la época, ¿sí? Es decir, hace más o menos 100 años. ¿Estamos hablando de un área geográfica específica o es un movimiento un poco más global? ¿Cómo fue? Bueno, no sé si Caro quiere responder primero y luego voy yo. Perevilla, reformúlela porque están muy serios, muchachos, están muy serios. Bueno, no, pero la pregunta de Oscar es válida, pero geográficamente sí se puede enmarcar, porque diga, el modernismo es el primer y el único movimiento literario que ha engendrado América como tal, no Latinoamérica, o América. ¿Con qué objetivo? Esa es la pregunta mía. ¿Con qué objetivo? Bueno, esta parte a usted le va a encantar. Yo sé por qué. Resulta que para la época en la que tenemos un eco, muchachos. Gracias. A ver, yo. A ver, yo sé que le va a gustar el tema porque vamos a hablar del tío Sam. Para la época, y Carol me ayuda más con esto, que ella sabe más de historia que yo. Para la época de 1900 o finales del siglo XIX, principios del XX, la hegemonía de Estados Unidos, que ya conocemos cómo ha sido históricamente, el tío Sam. No, espere. Yo quiero preguntarme algo a usted. Usted, de pronto,
Para todos nuestros espectadores, bueno, 2 o 3. No, hay 6. No, ya. Hay 6. Somos 6, Ay, sí. marica, bueno. Hay 6, de los cuales 3 somos nosotros, yo pienso. Sí, hay 3, pero exacto. O sea, tenemos 3 Entonces, personas. ¿cómo se atreve usted a blasfemar de Norteamérica en este momento desde los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Usted se quiere hacer deportar? ¿Usted se quiere qué? No sé. Parce, este envío se acaba y a usted le llega la orden de los cuernos que se metió al salir del Congreso allá a la país. casa. Sí, se le Sí. metan de los cuernos ese allá a la casa. ¿Cómo se atreve a blasfemar de la nación que le está dando usted estudio? en este llega FBI. Bueno, le voy a decir por qué. Porque esta nación tiene algo que se llama the Bill of Rights y entre esos está el freedom of speech, la libertad de discurso. Pero aquí también se critica internamente. Créame que este país no es tan perfecto como nos lo pintan los latinoamericanos. Podemos hacer una sesión. Ningún país, parce. No, ninguno. Bueno, entonces. Todos los países son una falacia que nos han vendido. Sí. Uy, claro. Sí. Ya estoy profunda de está aprovechando ese vinito. Bueno. Sí, ese vino está haciendo fuerte. Pasa entonces, ¿en qué íbamos? ¿En qué hablando de una hegemonía que cultural, no sé, artística? No tanto artística. Ese es el problema, que la hegemonía comercial de Estados Unidos era tan fuerte, o sea, estaba ya en el punto en el que se iba a disparar a lo que conocemos hoy en día, o en los 80, cuando se hablaba del American Dream. Para esa época estaba tan encaminada la apertura económica estadounidense que en Latinoamérica no se le estaba dando valor al artista. Qué novedad. La individualidad no existía. Tú eres un número que va a producir dinero. ¿Ha cambiado? Es discutible. Bueno, pero entonces, en cuanto a esa hegemonía estadounidense, como respuesta a esa hegemonía y hasta el positivismo que había, llega esta gente y diga, no, venga, es que hay que cultivar más la mente, hay que ser más libre, hay que ser más espiritual. Y entonces llega gente como sus poetas que dicen, sí, hay que cultivar la mente, el arte, y vámonos a ser felices. O están otros que dicen, estamos vueltos mierda, el capitalismo nos tiene vueltos mierda, hagamos poemas sobre la tristeza o la nostalgia. Ya. Yo tengo una pregunta para Carito, de pronto me ayudas ahí también. Estamos hablando de que ese movimiento surgió un poquito después de la Revolución Industrial, o estoy mal ubicado. Estaba mirando una fecha por aquí, no sé. Pero porque estoy perdida con la fecha de la revolución, pero sí, es después de la Revolución Industrial, porque es que ya estamos hablando de que a finales del siglo XIX, todos, o sea, muchísimos países de Latinoamérica estaban en un auge económico. Teníamos países tabacaleros, por ejemplo, en Colombia era el tabaco era la mayor fuente de recursos del país y de hecho fue una bonanza hacia el 70, 60, 70. Incluso un poquito antes. Por ejemplo, estaba mirando que en Nicaragua hablaban mucho del café en la época. Sí. Entonces, digamos que había una gran producción, entonces sí, eso es después de la Revolución Industrial, eso es un rebote de lo que fue la Revolución Industrial. Y en ese momento ya estábamos hablando de esas clases medias que empiezan a surgir. Caña de azúcar en el Caribe, ¿no? Sí, en Cuba, toda la parte de los ingenios azucareros y tal. Bueno, espere, pues yo voy acá amasando, ¿sí o no? Tenemos unas sugerencias de lectura, tenemos que modernismo no es necesariamente lo moderno de ahora, sino lo moderno hace 100 años. Ya me parece sí una contradicción dialéctica bastante compleja para un pelado, para un adolescente digerir en un colegio, ¿sí me entiendes? Claro. Y tenemos un contexto histórico-social, vamos a decir, tiempito después de la Revolución Industrial, un auge económico, agrícola. Vamos bien encaminados. Eco. Tenemos un eco, muchachos. ¿Quién tiene? Bueno. Espere a ver. Acá. Estamos en YouTube. No puedo decir hijo de puta.
Ya No. lo dijo. Bueno. ya se fue, ya este video ya no tiene monetización posible, muchachos. Ya apague y vámonos. Oscar, me descuadró el mercado, hermano. No. Bueno. Bueno, entonces vamos en ese resumen más o menos, ¿sí o no? Vamos a poner serio, pues ahora sí. Listo, vamos bien, Anderson, vamos bien. Yo le quiero sumar otro pequeño detalle a ese contexto socioeconómico, porque estamos hablando también de países, en el caso latinoamericano, son naciones que están muy jóvenes. Y son países que tienen un conflicto interno, un conflicto de partido muy fuerte. Y pienso yo que en ese momento igual, aunque la poesía, y no sé en los cuentos qué tanto, pero no hay un tinte político precisamente por eso, porque en la época se hablaba de todo, podían hablar de cosas pasadas, pero de lo que pasaba en ese momento no. Tanto en arte, tanto en literatura, como en educación, en lo que usted quiera. De hecho, ni siquiera los historiadores escribían sobre esa misma época. Exacto. Muchachos. Cuando nos dicen el modernismo, no se aplicaría a la literatura actual. Dice Víctor Franco, justamente eso quería responderle yo a Víctor. Víctor, no es que no se aplique. La cosa está en que el modernismo surgió como movimiento en esa época y quebró con tantos paradigmas que su influencia después se fue para España. Si quieres, luego hablamos de la generación del 98 en adelante. Y también ha dejado influencia en la misma Latinoamérica. Entonces, digamos, no es que no se aplique como tal, si exista hoy en día, pero sí ha tenido influencia. Un saludo muy grande para Víctor, ese es uno de mis fanáticos. Ese lo aporta usted. Ese lo aporté yo, esa es mi cuota de audiencia acá. Excelente. No, Víctor, lamento decirle que el modernismo no es tan moderno, digámoslo así. O sea, yo diría que no aplica para la literatura actual. O sea, estamos hablando de modernismo, pero no es tan moderno. Y esa es una de las grandes críticas que yo les hago. De pronto hablábamos tras bastidores, digámoslo así. Espere que va a decir algo importante. Yo les dije que lo iba a hacer. Las gafas de... Son las gafas de decir algo importante. Esa es la crítica más grande que yo le hago a la enseñanza de literatura en Colombia, que nosotros estamos enseñando literatura con movimientos, una categorización en movimientos completamente anacrónica y descontextualizada. Ajá. Eso es lo que iba a decir, que quizás, porque sabiendo el hecho de que el modernismo se genera a principios del siglo anterior, hablar de este momento de una obra moderna sería un anacronismo. ¿Por qué? Porque se supone que es un estilo literario que empezó y que ya terminó. Porque de hecho la literatura ahorita se habla de posmodernismo y no sé si haya algo más reciente. Sé que está la generación del crack en México, por ejemplo, pero más allá de eso, no sé. No es ese crack, Oscar, no es ese crack. No, pero aún así eso no querría decir que no hayan autores que quizás se inspiren de ese estilo del modernismo, claro, de las mismas temáticas, de esa misma inspiración de crítica, de esas mismas ganas de renovación, de cambio, claro, frente a lo que existe en literatura. Quizás hayan inspiraciones, pero como tal de modernismo no creo que pudiésemos hablar en este momento. Claro, es que voy a traer un ejemplo que me dijo un profesor hace unos años, y es que el arte, llámese música, llámese literatura, llámese cine, el arte tiene un periodo donde la gente aprende el arte, tiene influencias de otra gente, produce su arte en cuanto a lo que se está haciendo en el momento. Más adelante no se hará. Es, por ejemplo, hoy en día, yo desconozco que haya hoy en día alguien que haga sonetos barrocos. No, creo que para eso hay que tener la métrica muy bien. O sea, de que se puedan hacer,
de que se puedan hacer, se pueden Sí. hacer. Que haya una audiencia que lo lea como el neosoneto barroco, lo dudo, porque eso se estudia desde a los clásicos, a Góngora, Sí. a Quevedo, a toda esta Sí. gente, pero hoy en día no. Entonces yo creo que Exacto. es el problema cuando se dice moderno, que el término está tan arraigado en nuestra cabeza de decir algo que está pasando ya en nuestra existencia, que es lo último, que pensamos en modernismo como algo que ya está pasando. Bueno, entonces, hablando del modernismo que no es tan moderno, digámoslo así, podríamos entonces, ya que trajimos un par de ejemplos de Machado de Asís, decir Sí. algo que tiene que ver un poco con respecto a la historia brasilera, y es que por esa misma época estaríamos hablando de la abolición de la esclavitud, y fue algo que llegó tardíamente a Brasil, ¿cierto? Entonces en Brasil empezó a armarse como una especie de élite de propietarios de tierras, de cultivadores de café, de grandes terratenientes que tenían esclavos y que en su momento vieron esa comodidad, digámoslo así, amenazada, que en últimas esos esclavos que quedaron libres emigraron a las ciudades, muchos de ellos se concentraron en barrios pobres, o sea, hubo una transformación social. Entonces, hay dos cosas. Hay una transformación en cuanto a temas históricos sociales, pero sobre todo sociales, diría yo. Y digo sobre todo sociales porque si en la época hubo la abolición de la esclavitud, pues por supuesto hubo un cambio en el en el modo de producción también. Esto es un apunte interesante. El modo de producción es basado en la esclavitud, no terminó, se transformó. Entonces, lo que antes era un esclavo, hoy en día es un obrero. Déjenme meterme en ese campo previamente para seguir con el cuento de Machado de Asís. Y es que en su momento, como vieron que el esclavismo no era del todo rentable, porque tú al esclavo tenías que darle comida, tenías que darle vivienda, tenías que darle por lo menos algo de salud para que se mantuviera en pie, pues lo cambiaron por un obrero. Sí, al obrero tú no le tienes que dar ni comida, ni vivienda, ni nada. El obrero simplemente viene solito a trabajar y luego vuelve. Entonces, significó un gran cambio social. Hubo, yo creo que ya fue mencionado también ese cambio en la organización de las élites. Y por eso mismo esas élites empezaron a organizarse en términos artísticos para poder establecer un nuevo estándar, digámoslo así, artístico. Anderson, no sé si digamos, hacemos un pequeño recuento de los cuenticos o cómo nos vamos metiendo ahí. Diríjame la vela, maestro. Bueno. Porque si no, entonces empieza usted hablando de Azul, luego hablo yo más profundamente sobre el caso de la vara de Machado de Asís y luego Carito dice algo. ¿Cómo hacemos? Como quieran. Muchachos, no, como quieran. Bueno. Yo traje a colación el cuento de Rubén Darío, porque me parece curioso que Rubén Darío se tiene como el padre del modernismo, por su poesía, pero tiene un cuento que es totalmente modernista dentro de lo que ya hemos hablado, porque es un cuento que tiene elementos modernistas, entre esos está la imagen. Los poemas y los cuentos de esta época son una cosa supremamente gráfica que diría yo traerlos a la animación es una hazaña. Ya, traerlos y hacerlo bien es difícil, porque no siento yo que sea fácil. Pero entonces ese cuento es muy brutal porque encierra muchos aspectos modernistas. Las imágenes, como les iba diciendo, el escapismo, que me parece lo más fundamental de este cuento en cuanto a modernismo, porque es que esta gente estaba mamada y yo me pongo a pensar y es algo muy parecido a lo que nos sucede hoy en día, a lo que decía Víctor del modernismo se aplica hoy en día. No tanto el modernismo se aplica a la literatura, pero ese sentimiento modernista se aplica hoy en día. ¿Por qué? Porque en esta época los modernistas decían, estoy abrumado, mi nación recién se está formando, recién, por ejemplo, en Colombia salimos de la patria boba, que fue lo más desastroso que pudimos haber tenido. Las últimas naciones iban cayendo,
lo que es Latinoamérica apenas se estaba conformando, tenemos alguien en el norte que nos está presionando y todo eso es un caos. Yo me quiero largar, pero entonces ese largarme se vuelve me voy y cojo un libro y me escapo a leer el cuento de un gnomo, me pongo a leer el cuento de la vara, me pongo a leer un nocturno, me pongo a imaginarme cosas que no están. Y ahí es donde está el problema, parce, ahí es donde está el problema, porque esa élite artística dijo, esto es un estándar en la estética artística, entonces esto es lo que es llamado arte ahora. Te están quitando lo que es verdaderamente esencial, ¿no? Lo que es invisible a los ojos, como decía Antoine de Saint-Exupéry. Entonces, si nosotros tenemos esas naciones en formación y esa búsqueda por la identidad nacional en términos literarios, yo quisiera meterme por el lado de Brasil como para ir cerrando toda la bolita de cristal, digámoslo así, sabiendo que en ese momento Brasil era imperio, o sea, Brasil es de esas pocas naciones que no fueron independientes. Yo creo que la única en América, ¿no? Que fue imperio. Es la única que no se separa completamente de la corona, sino que en realidad la corona portuguesa se divide en dos. Era el padre y el hijo. El hijo se queda en Brasil y el padre se devuelve a Portugal después de las invasiones napoleónicas. Eso claro, un pequeño apunte ahí que les voy a contar lo que ustedes están diciendo. No voy a decir el tema, sino que un amigo que tengo acá que es brasileño me contó esa historia de la llegada portuguesa a Brasil y me lo dijo en portugués y lo traduzco yo al colombiano paisa de nuestra idiosincrasia, y es: a este man lo iban a pelar. ¿Qué hago? Me abro para la puta mierda porque allá hay un país nuevo, allá hacemos vida, y hoy en día esa tierrita es Brasil. Eso es literalmente lo que pasó. Eso es mitad verdad según lo que yo tengo entendido y lo que aprendí hasta ahora sobre historia de Brasil. Porque si ustedes se fijan, Portugal es un pedacito de país. Portugal, o sea, ¿sí me entiende? Llega el Reino de España, lo levanta. Llega a Francia, lo levanta. O sea, cualquier invasión que sufra Portugal. Claro. De hecho, si nosotros nos ponemos a pensar en Portugal como una nación en Europa, podríamos estar hablando que no es una nación dominante. O sea, no tiene una industria dominante como Alemania, no tiene una cuestión así pues supremamente construida en términos sociales y económicos. Entonces lo que hizo el Reino de Portugal fue enriquecerse a costas de las colonias, ¿sí? Sí, claro. Entonces emigrar el imperio traer el imperio a Brasil tuvo dos concepciones. En una fue esa, porque lo iban a pelar literalmente, entonces don Pedro vino acá y plantó su familia real acá. Hay unos lugares muy bonitos que quisiera conocer también, pero no solo eso, sino porque es que Brasil estaba con vistas a ser uno de los imperios más poderosos del mundo, incluso compitiendo con el imperio británico. Entonces, pues desde cuando los portugueses acá exportaban, solo el estado de Minas Gerais exportaba más oro que toda la América colonial española, ¿me entiende? Acá sacaban, parce, tantísimo oro, pero tantísimo oro, que le tocó venirse al emperador a administrar el tema acá, ¿me entiende? Entonces, bueno, a lo que iba era que por esa época, si estamos hablando de modernismo, por esa época Brasil no se formó como nación, Brasil estaba como imperio, pero digamos que ese cambio de paradigma hacia la Primera República fue un tanto traumática porque llegó un momento en que don Pedro dijo, bueno, vamos a cambiar de modo de producción, ¿no? Del esclavista al capitalista, digámoslo así. Entonces abolió la esclavitud, entonces las personas empezaron a ver eso un poco maluco, o sea, eso empezó a incomodar gente. Entonces dijeron, no, vamos a montar aquí una república. Entonces tumbaron el imperio brasilero, y lo que pasó con ese cambio de gobierno o con ese surgimiento de la identidad brasilera como literatura, o sea, no estamos hablando ya de literatura portuguesa de expresión brasilera, sino de literatura brasilera como tal, ¿sí? En esa búsqueda de la identidad surge un cuento como estos, como El caso de la vara. Ahora, yo estoy casi seguro que tengo la voz de ese profesor acá diciéndome acá cosas
¿Qué Pero me podrá muchacho, decir? ¿es el caso de la avara o de la De la vara? vara. No, De la vara. vara, Listo. ¿sí? Sí, de la Dice, que. se consigue facilísimo en internet, o sea, lo buscan en PDF, usted pone en Google el caso de la vara, está traducido todo, bueno. Entonces me dirán, bueno, pero es que Machado de Asís no era del movimiento modernista. Y yo digo, puta, pues que ¿quién dice quién entra o no al movimiento? Entonces, pensemos que el modernismo es un movimiento de por sí ya elitista, ¿sí? Entonces Machado de Asís, ¿quién era? Era una persona supremamente crítica de esa élite, por lo mismo propone un cuento como el caso de la vara, que por supuesto está enmarcado dentro de ese contexto, 1891, fin de la esclavitud, esa transición del imperio hacia la Primera República. Entonces hay un boom social que está creciendo y el caso de la vara es el siguiente. Voy a continuar con el relato que inicié. Teníamos este negrito que quería ir, bueno, que quería escapar del seminario, lo persiguen, se refugia en una casa, la señora de la casa lo protege porque el tío se lo quiere llevar de las mechas para el seminario. Entonces resulta que el muchacho le agradece a la señora, le agradezco muchísimo, estoy contando así a grandes rasgos, ¿sí? Le agradezco muchísimo, gracias por todo, ¿cómo puedo yo pagarle, digámoslo así? Entonces la señora dice, no, quédese acá, tranquilo, que tal cosa y tal vaina. Entonces la señora tiene esclavos, entre ellos una muchacha que pues por supuesto se entiende de cierto modo con este man porque también es negro, también es de origen de esclavos, pero él está en otro contexto porque él no es esclavo, o sea, él es libre. A pesar de que la esclavitud fue abolida, la esclavitud continuó, ¿sí? Entonces ella llegaba como quien dice la señora, ¿no? Llegaba pegándole al esclavo, maltratándolo, exigiéndolo, hasta que este muchacho intervenía y él se hacía como una especie de redentor y él, digamos, le ayudaba a la muchacha a completar sus tareas. Un día de tantos, llegó la señora a la muchacha, se emputó, le dio rabia porque la muchacha no terminó bien un trabajo, entonces la señora le dijo a aquel negrito al que estaba protegiendo, páseme la Pégale, vara. pégale. Ah, no, ¿cómo fue? Péguele, no, péguele. Si mal no recuerdo, él me dijo, páseme la vara, él se la lleva y le dice, Le dice pégale que usted. le dice que le pegue, ¿no? Algo así, entonces, páseme la vara o péguele, ¿sí me entiende? Algo así termina. El caso es que Machado de Asís tiene una forma magistral de describir la situación. Yo creo que si quieren ir directamente al cuento lo pueden leer, es súper fácil de leer. Y es Y lo cortico. que es súper cortico. Y lo que hace él es pasarle la vara a la señora con la cual castigar a la muchacha que es esclava, ¿sí? Espere que lo maluco esta huevona. Bueno, listo. Entonces, ¿qué representa el caso de la vara? Una nación emergente que se libra del imperio, que castiga y que oprime a una cantidad de gente con esclavitud en transición hacia una primera república que continúa castigando, ¿sí? Y fustigando allá a las personas que están en la base de la sociedad. Por eso el negro le pasa la vara a la dueña. ¿Qué cambió con la llegada de la república? Absolutamente nada, ¿sí? Entonces, si el modernismo se va a estudiar desde una apreciación artística, Anderson, muy respetuosamente le digo, de duendes y hadas y cosas bonitas, porque entre otras cosas hubo autores como Euclides da Cunha, estoy hablando por esa época, como Jack London, que también propone una literatura muy descriptiva naturalmente y algo muy bonito. Yo no digo que no sea bonito, es que son cosas muy bonitas, marica, pero eso nos aleja de el verdadero problema y el verdadero problema es el problema social. Entonces, por eso recomiendo fuertemente la lectura del cuento. Claro, claro. Parce, que hay que tener en cuenta que en la época estamos hablando también de esa noción del arte por el arte, de esa Parnasianismo. noción del arte como representación de la belleza, etcétera. Tenemos la influencia del romanticismo que no está muy lejana también. Claro, Entonces, digamos que justamente el modernismo es una respuesta a ese romanticismo, porque el romanticismo ya se fue al extremo, a quedárselo a un poquito como lo que usted quería insinuar, como eso de hadas y duendes y la naturaleza y tal, pero yo no voy a más allá. claro. Es que, qué pena que interrumpa, Caro. Es Hágale. que lo que dice Caro es verdad, porque es que esta gente, los modernistas,
ellos adoptaron el parnasianismo de Francia, y era el arte es por el arte. Yo no voy a hacer arte por nada más que el arte, porque me nace el arte, como dirían en España, porque me sale de los cojones hacer arte, no por nada más. Pero bueno, ya tenemos el problema social que menciona Oscar, y es que está el debate entre se hace arte y véase arte como música, literatura, lo que sea. ¿Se hace arte con un fin social o se hace el arte por el arte, no? Entonces, en esta época, toda esta creación fantástica es una respuesta que ayude o no a la sociedad ya es debatible, porque pues si vamos a es otro debate, sí, es otro debate. Si vamos a hablar del parnasianismo, diría que no, porque pues están cumpliendo su objetivo, que es el arte por el arte. Pero bueno, hay gente que también es de la época, como por ejemplo José Martí, nunca lo puedo pronunciar. Martí. Y el hombre hace lo que se llama Nuestra América, que es un ensayo, cuento, como lo quieran llamar, bellísimo, que sabe yo con qué lo comparo, y me parece, y me castigan los que saben, los que vayan a ver este video en algún momento. Yo leo Nuestra América de José Martí y me siento escuchando Latinoamérica de Calle 13. Porque en esta época sí estaba el sentimiento nacionalista, pero no de decir somos la República de Brasil, orden y progreso, somos la República de Colombia, somos Perú. Hay una identidad de ¿cómo decirlo? Regional, macro-regional. Exacto. Eso hay algo que quiero decir, pero hágale, termine. No, ese era el punto, que no solo es, okay. Es hablar interrúmpalo porque Anderson habla mucha mierda, continúa. No, pero Anderson tiene toda la razón sí, claro. En el sentido en que lo que yo decía, bueno, lo que estábamos hablando más bien al inicio, de que las naciones latinoamericanas son naciones muy jóvenes, y ese sentimiento nacionalista de esa identidad, de qué es ser un brasileño, de qué es ser un nicaragüense, de qué es ser un cubano, de qué es ser un colombiano. Todo eso va a surgir de esa corriente positivista, justamente. Uh-huh. Porque es a partir de ese momento en el cual vamos a empezar, o bueno, muchos gobiernos de Latinoamérica van a empezar a pensar a decir, bueno, ya somos una nación, ahora necesitamos buscar un progreso porque estaban teniendo una bonanza económica. ¿Cómo llegar a ese progreso? ¿Cómo llegar a formar a ese ciudadano que queremos que sea consciente de que tiene que colaborar con ese progreso del país? ¿Dónde está ese proyecto de nación? Y todo eso se forma en esas últimas décadas del siglo XIX. Es ahí donde tenemos todas esas nociones de vamos a crear héroes de patria, de vamos a crear un concepto de identidad. Entonces todos estos modernistas son hijos de esas primeras ideas de la élite al formar esa definición de país. Y es ahí donde se ve ese nacionalismo. Por ejemplo, en el caso de José Martí, es muy interesante porque hay una investigadora aquí en Lille que se llama Romy Sánchez, es una cubana, pienso, y ella dice que la nacionalidad cubana, o sea, lo que conocemos como la identidad cubana en este momento, se formó en el exilio en Estados Unidos. Y de hecho, una de las personas que influye en esa nacionalidad cubana, en esa identidad cubana que se forma, es Martí. Y si ustedes miran, todo lo que escribió Martí fue en el exilio. Él solo pudo llegar a Cuba y murió en la primera batalla que libró en Cuba. Apenas pisó la isla, se murió. Chaplin. Es que exacto, ese sentimiento de nación de esa época es muy fuerte, porque si no estoy mal, es en el 98 donde España pierde la última colonia, que es Cuba, si no estoy mal. Sí. Entonces, claro, llega esta gente y dice, bueno, ya no somos colonia española, ¿qué puta somos? No, ahora eso fue exactamente lo que pasó con el caso de La Vara. Dejaron de ser colonia española y se volvieron colonia norteamericana. Sí.
Es Pero, exactamente lo que pasó. pero ustedes saben que ese interés de ser colonia latinoamericana o anexionados a Estados Unidos como Estado, no solo era un interés español, ese No. era el principal interés de los exiliados. Todos esos exiliados, dentro de los cuales estaba José Martí. Al inicio, cuando ellos comienzan a escribir desde el exilio, ellos empiezan ayudados o apoyados por Estados Unidos y apoyando la idea anexionista. Se llama industria cultural. Y la industria cultural también coloniza, muchachos. Ojo con eso. Con respecto a eso, dos cosas. Primero, es que el problema con esta gente, con los modernistas, es no tenemos como una protonación o una idea de nación que somos, pero quedan como en ese limbo y ya llegan puntos, mencionando el punto de Brasil, llegan puntos donde ya es exagerada esta idea que me salgo un poquito del tema solamente para hacerles una recomendación, y hay un escritor que se llamaba Lima Barreto. ¿Lima qué? Lima Barreto, no sé cómo se pronuncia en portugués, la verdad. Y Sí. este hombre hace una novela, perdón, que yo digo que, y creo que lo leí también, que esa novela es El Quijote brasileño. Por ahí he escuchado algo al respecto, pero no lo he leído. Porque dígame usted, ¿dónde ha escuchado esto? Usted tiene un personaje de mediana edad, conocido por la gente, respetado por algunos, que tiene una biblioteca gigante en su casa, se pone a leer demasiado, se obsesiona con lo que lee y busca cambiar su sociedad con respecto a eso. El hombre está leyendo tanta literatura nacionalista de Brasil de la época que el hombre ya está buscando volver a un Brasil totalmente autóctono brasileño, y en esa crítica de esa nacionalidad es la que se hace ahí. Buen punto. Bueno, muchachos, yo no sé, digamos, si alguno de los 5 espectadores, o diría yo 2, porque 3 somos nosotros. Yo tengo todo cerrado. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Bienvenidos sean, cualquier comentario. Estamos acá precisamente para fomentar ese debate, para inmiscuirnos en cuestiones literarias, que es nuestra pasión. Por supuesto habrá otros temas, pero también relacionar eso con una crítica nacional, una crítica política regional, latinoamericana, mundial, del barrio, de lo que ustedes digan, porque yo no sé hasta qué punto o por qué carajos se nos dice que no se habla ni de política ni de religión. ¿Ustedes no han escuchado eso, parce? Sí, que son temas que pueden ser candentes. Exacto, pues precisamente por eso estamos acá. Entonces, desde la perspectiva literaria, haciendo una aproximación hacia el modernismo, pienso yo, pues ya como para ir recogiendo un poco, que ese análisis por movimientos literarios no es apropiado. Yo diría que tendríamos que hacer análisis literarios más desde la estética literaria, más que desde movimientos, porque en última los movimientos son estándares de creación. Yo diría que no es apropiado hacerlos de esa forma. Entonces, nada, cualquier aporte, cualquier comentario también es bienvenido, y por supuesto va a alimentar también el debate. Mientras la gente va escribiendo o opinando ahí con respecto a lo que dijo Oscar, yo estoy de acuerdo, pero discrepo un poco por lo siguiente. A ver, estudiarla es que el problema no es de la literatura como tal, sino el problema es pedagógico. Pero cuando usted como docente quiere enseñar la literatura como matemática y quiere hacer un cuadro sinóptico de decir barroco, aquí viene eso, eso aburre el que sea, y la gente solamente va a memorizar un nombre o va a memorizar una fecha. Estoy de acuerdo que el estudio se debe hacer desde la estética. Este hombre propuso esto,
esta mujer propuso esto, fue importante por esto, esto y esto, sin necesidad de encasillarla en un nombre. Pero no podemos negar que el arte está creado por momentos y espacios. El momento, digamos bien por contextos, ¿sí? Por ejemplo, el caso de la vara, el contexto es la abolición de la esclavitud. En la época de las modernistas está el problema de la influencia americana, del capitalismo, de la identidad, todo esto. Tal vez lo aportaron lo tomaron de una forma un poco escapista y huyéndole al tema que no es práctica ni tan útil como pudiera haber sido de otra forma, pero no podemos negar que esa creación artística está dada por un contexto. Vamos con la pregunta de Juan Camilo. Dice, ¿cuánto creen que ha cambiado la situación de las comunidades negras? Haciendo referencia al cuento de la vara. Yo les doy la palabra. Ay, yo a propósito, perdón, Carito, dale tú. Bueno, no, pues yo diría que bueno, que hay cosas que han cambiado, obviamente hay que entender que en términos de derechos humanos y de muchas cosas, las comunidades negras han ganado bastante, pero bastante comparándolo con la época, o sea, no digo que ellos estén en las mejores condiciones porque no lo están. Y todo eso es una herencia de esa época, es una herencia de ese denigre con el que se les ha tratado siempre. Digamos que a pesar de que han ganado cosas en términos de derechos humanos, de reconocerse, de recibir educación, etcétera, etcétera, porque pues pasan de ser una masa netamente laboral a ser ciudadanos, y eso ya es un cambio bastante grande que se dio en la época, y pues que ahorita ya hay como toda un reconocimiento de ese valor cultural, de ese aporte cultural. Está últimamente, sobre todo, pienso yo que hay un reconocimiento de esa cultura negra, de entender ese aporte a la diversidad, de visibilizarlos incluso históricamente, porque hay mucha gente que se está interesando acerca de la imagen de las comunidades negras durante la independencia, durante todas estas épocas en la cual simplemente ellos no existían para la élite, porque estamos hablando de élites. El 19 es un siglo de élites totales, en todos los sentidos. Entonces, hasta ahora ellos están ganando visibilidad, pero pienso que todavía siguen siendo muy instrumentalizados. ¿Por qué? Sí. Porque ellos siguen, si miramos en la mayoría de países, y pienso que no me equivocaría, la gran mayoría de lugares donde existe la pobreza, la gran mayoría de departamentos donde las poblaciones son más difíciles, son en muchos países donde, pues, en los cuales tenemos una población negra, son países, son departamentos o son regiones en las cuales hay población negra. ¿Y qué pasa? Pues que están siendo instrumentalizados por los gobiernos que llegan y que prometen solo para ganar votos. En ese sentido, pienso yo que es esa parte de la instrumentalización la que no ha cambiado, a pesar de que ellos han ganado muchísimo como ciudadanos y van a seguir ganando, porque pienso que se está buscando establecer ese lugar que la historia y que la visión eurocentrista, o llámela como la quieran llamar, de élite les ha negado. No sé ustedes qué piensan. Sí, claro, yo estoy de acuerdo. Yo solo les daría una sugerencia. Nosotros no hablemos de un antes y un después, porque eso da a entender como si antes pasaba esto, ahora no. Yo diría, no hay un antes y un después, hay una realidad en la cual todavía hay racismo, en la cual todavía hay segregación. Y les voy a contar una anécdota que me pasó hace días. Por cuestiones de la pandemia no salí mucho todavía, habré ido al centro de la ciudad por ahí unas 4 veces. La última vez que fui,
pude tomar el transporte público, ir y volver sin problemas, porque siempre que voy a un lugar nuevo, siempre me pierdo 3 veces. Bueno, eso es un cuento muy hijo de madre. El caso es que la segunda vez que salí, me perdí, ¿sí? Entonces, tomé el bus, digamos, salí de acá del barrio donde estoy viviendo, tuve que caminar unos 10 minutos hasta una avenida principal, tomé el bus hacia el centro, llegué, hice lo que tenía que hacer, y cuando quería regresar en bus, era la primera vez en más de un año, sí, viviendo acá, que iba a tomar el transporte público de regreso. Yo tenía para pagar un Uber, yo dije, no, yo tengo que aprender a usar el transporte público porque ahorro plata y bueno, en fin. Pues resulta que tomé el bus que no era, porque acá hay 2 barrios. Yo vivo en un barrio que se llama Jardín da Peña y hay otro barrio que se llama Da Peña, ¿sí? Y Da Peña literalmente queda como en una peña y es, digámoslo así, una de las favelas acá en Vitoria. Entonces resulta que me bajé en un barrio popular, en un barrio, podría decir yo como en Manizales, un Bosques del Norte, ¿me entiende? Es un barrio pesado, ¿me entiende? Y resulta que cuando yo iba en el bus, yo ya me sentí raro porque todas las personas que iban en el bus eran negras, eran pues afrodescendientes, ¿me entiende? Yo no es que sea muy afrodescendiente que digamos, entonces por supuesto me vieron, normal, listo. Como yo había perdido, pues me bajé finalmente en ese barrio por allá sudando petróleo porque estaba asustado, estaba asustado. Pero déjenme decirles, no me pasó nada. Lo que hice fue caminar, buscar una avenida principal y tomar otro bus. Lo cierto es que la anécdota va en este sentido. El lunes pasado salí otra vez, perdón, el martes, y tomé el bus de regreso. Yo dije, pucha, yo tengo que aprender a tomar este bus. Y ahí sí tomé el bus que decía Jardín da Peña, ¿sí? Y más de la mitad de las personas eran blancas, con ojos claros, con smartphones en sus manos, conectados a sus redes sociales en otra dinámica, más que un obrero negro que va en un bus, ¿me entiende, parce? O sea, yo dije, la primera vez que me perdí en Da Peña, todos eran negros en el bus. La segunda vez que tomé el bus para mi barrio, porque estoy viviendo en un barrio, vamos a decir, de clase media, ¿sí? Parce, más de la mitad de personas eran blancas y con ojos azules. Yo estoy viviendo en una ciudad de altísimos contrastes, porque Vitoria se supone que es la 4ª ciudad con mejor índice de calidad de vida de Brasil. Y se nota, porque acá usted entra a un supermercado y parece un supermercado en Francia. La variedad de vinos, quesos, cervezas, carnes maduradas, vainas así, ¿entiendes? Y el lugar donde yo estoy viviendo, por fortuna, porque eso es uno de los privilegios que yo tengo, estoy viviendo en un barrio, entre comillas, bien, y la gran mayoría de personas son blancas, ojiazules y con apellidos europeos, porque acá hubo una inmigración europea muy fuerte. Pero si usted se aleja un poco de este polo de desarrollo hacia los barrios, la población va oscureciendo, los apellidos van cambiando, G. Sousa, ¿sí me entiende? O sea, ya van siendo más brasileros y acá existe la segregación racial. Parce, yo tengo una playa que a 5 cuadras y en esa playa no se ve un negro. Y el día que se ve un negro, parce, ese día las personas miran raro y se sienten en peligro, digámoslo así. Entonces, para mí no ha cambiado mucho la situación. Parce, quizás no es una, o sea, es que digamos que en términos civiles hay evolución en términos de leyes, pero cuando uno se va a la realidad tenemos que entender que hay muchas, puede que no sea la segregación de la que usted está hablando, no es una segregación que sea legal, no es una segregación que yo creo que el país no, pues lo espero, no sé, ya me dirá usted si no, que no dice que hay lugares en donde ciertas personas pueden ir o en donde ciertas personas no pueden ir. Pero hay una segregación en términos culturales, en términos del día a día. Por Es como, supuesto. como nosotros en Colombia, nosotros tenemos un paradigma de qué puede ser peligroso, un paradigma de si yo veo a alguien vestido de tal manera, voy a ponerle cuidado al celular. Y eso, todo eso es construcción social. Y todo Pero, eso hace parte de esa herencia que se ha seguido reproduciendo con el tiempo, que ha evolucionado, obviamente, parce, a mí no me pero parece, a mí no, seguimos.
Perdón, a mí no me parece que haya evolucionado porque una cosa es que yo te dé el derecho al voto, una cosa es que yo diga, bueno, en la universidad tienes unas cuotas raciales para que 4 o 5 afrodescendientes o indígenas o lo que sea lleguen, pero ¿qué posibilidades tiene un adolescente afrodescendiente, negro, vamos a llamarlo negro, porque a mí no me parece que la palabra ofenda, un No, adolescente para nada, no negro ofende. o un adulto negro trabajando de sol a sol como mi papá, ¿sí me entiende? O sea, ¿qué posibilidades tiene papá de ir a ver una obra de teatro? Ninguna. Papá trabaja 10 horas diarias, weón. Papá, ¿con qué ánimos va a llegar a leerse El Conde de Montecristo, a leer una obra literaria? Porque la literatura humaniza, ¿me entiende? Entonces, las cosas han cambiado de forma, parce, no de fondo. A mí no me parece que hayan cambiado mucho las cosas. Y para mí es como si estuviéramos todavía en la época de la colonia, honestamente. Con respecto a eso, yo tengo para decir varias cosas. Estoy de acuerdo con Oscar y también con Caro, al mismo tiempo, aunque suene paradójico. El cuento del racismo y la discriminación sí ha cambiado en muchos aspectos. Veamos que ya no hay lugares ya no hay legalmente ya no hay lugares para negros y que son solo para negros y solo para blancos, ¿sí? Legalmente. Pero bueno, vamos a contextos donde la discriminación positiva es la que afecta. Por ejemplo, que hay que incluir una cuota de personas negras en tal universidad, o hay que incluir una cuota de negros para tal cosa. O sea, esa discriminación positiva es la que afecta. Y claro, o sea, es triste ver que, por ejemplo, yo también tengo una anécdota ya para que vayamos cerrando. Yo viajé hace 2 años, viajé a Atlanta, que en Georgia, que es una de las ciudades insignias de Estados Unidos, ¿sí? Se las pongo así. Atlanta está Orange Productions, que es de las que se encarga de hacer muchísimas series, entre ellas The Walking Dead, que ustedes la deben conocer. Di un tour Se volvió una mierda la serie, pero sí, digamos que fue buena un tiempo. Yo me di un tour por la parte de la ciudad donde se grabó el primer capítulo, que son los edificios gigantes y rebacanos. Y sí, o sea, usted ve mucha gente, usted, pues como es este país, usted ve latinos, usted ve negros, usted ve americanos blancos, etcétera. Pero luego fuimos a una parte, a unas iglesias que el programa era sponsoreado por iglesias. Y fuimos a unas iglesias donde nos dieron almuerzo y la comunidad donde estaban eran comunidades heavies. Y usted no veía sino gente negra por Ahí todo está. lado. Es que partamos de que se diga el hood. Y como usted dice, el hood aquí siempre está relacionado con una comunidad negra o latina. Ahora ya está muy mezclado eso. Pero siempre es una mayoría y una minoría. Pero bueno. Es que seguimos reproduciendo esos círculos de pobreza, esos círculos de desfavorecimiento y pues... Yo creo que ese tema eso amerita otro debate. Un debate un poquito más largo y tendido, porque sí, hay que estudiarlo desde muchos ámbitos. Muchachos, les propongo lo siguiente. Vamos a hacer antes de que vayamos a la última parte del podcast. Cada uno tratemos como de resumir o de hacer como un paréntesis de todo lo que hemos dicho del modernismo, de todo lo que para ustedes signifique, para la gente que nos está viendo, que el tema es el modernismo y nos desviamos un poquito. Un poquito nomás. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué hay? ¿Qué pasa con el modernismo? Yo voy de último si quieren. Hágale, bueno, yo puedo empezar diciendo cosas puntuales. Modernismo. El modernismo literario no es tan moderno, es decir, el modernismo es de hace 100 años. La frase de Oscar. Oscar la pongo en comentarios. Sí, Oscar está en que no es moderno, pero listo. No, es que eso a mí me parece, me parece la... Bueno, el modernismo es un movimiento literario de hace más o menos 100 años, ¿cierto? Está ligado con un cambio en la estructura social, en los modos de producción. Tenemos que está despuesito ahí de la revolución industrial, tenemos que hay naciones emergiendo y buscando una identidad literaria. Tenemos ciertos autores que pues ciertamente están en América Latina y por supuesto también en otros países, pero pues centrándonos acá desde nuestra realidad,
y que varias de esas características tienen que ver con esa formación de nación. Entonces, mi ejemplo, que fue el caso de la vara, fue que ese cambio de paradigma no fue ni tan cambio, porque en el caso brasilero, que no fue muy diferente del caso del resto de América Latina como colonia española, fue que cambiamos, acá en Brasil estamos hablando del contexto brasilero, cambiamos de la monarquía hacia la primera república, pero estructuralmente no cambió nada. Y esa es la denuncia que hace Machado de Asís en el cuento El caso de la vara. Lo que hicimos nosotros fue entregarle la vara a los criollos allá, a Santander, a Bolívar y todo eso, para que nos siguieran jugueteando el culo así, con segregación y toda la vaina. Tanto así que todavía estamos hablando de racismo, todavía estamos hablando de pobreza extrema y radicada como política, como guerra, como proyecto de nación, parce. Entonces, yo diría, las cosas no han cambiado mucho porque ellos trabajan bajo esa cuestión de eternizar la realidad. Eso es otro debate también, pero esa es la lectura que yo hago más o menos del modernismo. Bueno. Bueno, pues sin repetir mucho lo que ya dijo Villa, porque pues él recogió mucho de Sí, de la discusión, prácticamente lo resumió Perdón. todo. Entonces, No, simplemente lo que quiero abarcar es esa parte innovadora del modernismo, con esos nuevos estilos que se agregan, el hecho de flexibilizarlo en términos de métrica, de permitir un verso libre, de permitir tocar temas también como la tristeza, como el hastío, como el suicidio, pues que por ejemplo en el caso de Silva, ese era el tema que yo quería tocar, pero pues va a ser mi recomendado de hoy para no hacerlo más largo. Ajá. Entonces, es ese permiso que se tomaron los autores de la época para, en medio de un tiempo tan cambiante, de tanta presión social y de tanto hastío en términos de muchas cosas, poder expresar y evadirse, como lo decía Anderson, a través de las letras. Entonces, esa es la parte del modernismo, ese cambio, es ese decir, el arte no es solo belleza, el arte también puede ser escape y el arte está hecho para eso. Yo voy a complementar lo que dijo Caro, porque sí, para mí el modernismo es esencialmente eso. Independientemente de que lo queramos encajar en una época exacta, así como lo que tanto critica Oscar, vamos a llamar modernismo a una serie de eventos, a un contexto, un momento histórico, donde un grupo de gente que se dedicaba a las letras dijo: estoy mamado de todo esto, me quiero ir, quiero disfrutar, hay que hacer algo que yo disfrute. Entre eso está leer poesía, entre eso está leer cuentos, entre eso está imaginarse un mundo exótico. Más allá del sentimiento que hablábamos de nación, de qué somos, como de pasar la vara, en este momento qué somos, es el momento en el que un grupo de gente dice: estoy mamado de todo, hagamos algo, ¿sí? Y siento que ese sentimiento es una cosa que, si bien no puede ser solamente de ellos, porque hoy en día también tenemos, eso pasa mucho hoy en día, algo que se me olvidó mencionar es que a todos nos ha pasado que nos sentimos abrumados por todo, del trabajo, la educación, la escuela, la familia, todo. Yo me he sentido abrumado en los últimos 33 años de mi vida. Exacto, y uno siempre quiere escapar. A cada quien verá cómo escapa. Hay gente que escapa con droga, hay gente que escapa con alcohol, hay gente que escapa con música, hay gente que escapa con literatura. Eso ya es cuestión de cada quien. Pero sí, entonces digamos, ese momento fue donde la gente dijo: hagamos algo diferente, escapemos de la realidad, y se crearon poemas y cuentos fantásticos y un lenguaje bien curioso. Entonces, no siendo más, cada quien va con su recomendado. Entonces, hagámoslo esta vez al revés. Comienzo yo y acaba Oscar. Dale. Mi recomendado esta vez, pues para no salirnos un poco del tema, voy a tener dos. El primero va a ser el libro Azul, que es por excelencia el libro modernista de Rubén Darío, donde hay poemas geniales, y como mensaje quiero dejar esta parte y un poema que se llama, que dice: juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver,
Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer, mas es mía el alba de oro. Ese hombre es una cosa loca. Estoy deprimido, me quiero morir, me estoy volviendo viejo, pero todavía tengo esperanza de algo. Es algo bien curioso. Y el segundo es la triste muerte de Policarpo, de Policarpo Cuaresma. Perdón, se llama El triste fin de Policarpo Cuaresma. Lima Barreto, brasileño, el que les comenté ahorita, es algo, el Quijote brasileño, le digo yo. Es bien curioso y habla mucho de lo que comentaba Oscar de esta época de la esclavitud y de la nueva república, y habla de algo que sucedió que fue la República Vieja, que fue una guerra que hubo en Brasil. Bien interesante. Esos son mis recomendados. Muchachos, ustedes, ¿qué van a recomendar? Bueno, pues en mi caso les recomiendo 2 poemitas de Silva que hablan justamente de la muerte, que hablan un poquito de esa contemplación de ese momento final de la vida, que a tantos nos da miedo y nos puede llegar a acongojar ese sentido de lo desconocido. Hay uno que se llama Suspiro. Uy, y buenísimo. hay otro que se llama Estrellas Fijas. Entonces los dos van a hablar del sepulcro, van a hablar de esa visión de esa persona que ya no está, hablándole a alguien que está yendo a visitarlo. Entonces les voy a compartir yo solo 2 versitos de Suspiro, como para que se animen a leerlos, son muy bonitos. Entonces dice: si en tus recuerdos ves algún día entre la niebla de lo pasado surgir la triste memoria mía, medio borrada ya por los años, piensa que fuiste siempre mi anhelo, y si el recuerdo de amor tan sano mueve tu pecho, nubla tu cielo, llena de lágrimas tus ojos garzos, no me busques aquí en la tierra donde he vivido, donde he luchado, sino en el reino de los sepulcros donde se encuentran paz y descanso. Bueno, eso era todo Suspiro en realidad. Entonces es muy bonito. De hecho, tengo hasta ganas de compartírselo, quizás como cuando uno se inspira pensando en personas que ha perdido. Sí. Entonces es muchas veces, de hecho, ese es el hecho por el cual nosotros creamos cementerios, para tener un último lugar a donde ir a visitar a aquellos que ya no están. Uy, yo no lo había pensado así. Sí, me voló la cabeza, Caro. Bueno, les dejo y quizás uno, pues que no me lo estoy leyendo yo, pero es muy bacano. No sé si han visto la serie de Netflix de Lupin o Lupin. Lupin, no. Recomendada, mis amores. Bueno, es una miniserie de 5 capítulos, bacanísima. Está inspirada en un libro que se llama Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur. Entonces, en general, es un ladrón que siempre se las va a ingeniar para escapársele a la policía, y hace unos robos geniales. Entonces, pues como un poquito más light, y si no, pues por ahora la miniserie, recomendadísima. Excelente. Cosa bonita, cosa bien hecha. Oscar. Parce, no sé, yo diría que voy a reiterar mi recomendado, que es el caso de la vara. Yo tengo acá un pequeño fragmento, pero pues en últimas es la última parte que tiene que ver con el cuento. Sí, no, es la última parte. No, pues ¿cuál spoiler? Ya hablamos de todo el cuento. Sí. Yo sé, hombre, yo sé. Parce, no, voy a leer los últimos renglones del cuento. Dice: la señora Rita, con la cara encendida y los ojos desorbitados, exigía la vara sin largar a la negrita, ahora víctima de un ataque de tos. Damián se sintió compungido. ¿Qué es eso, marica? Compungido. Compungido es como acongojado, ¿no? Acongojado, sí. Uy, quieto, me corcharon. Damián se sintió, es que lo había leído en portugués, sorry. Damián se sintió compungido, pero él precisaba tanto salir del seminario. Luego llegó hasta el canapé, tomó la vara y se la entregó a la señora Rita. Brutal. Ese cuento, parce, se resume en esas últimas líneas. O sea, es la decadencia total de la vergüenza con tal de obtener lo que queremos.
Muchas gracias, muchachos. Compungido. Véase cuando uno dice, ay, qué pesar, ese sentimiento como de lástima. Muchachos, un placer. Fue una hora bien productiva. Ha sido un placer, ha sido un buen momento. Esperamos que las personas que nos hayan acompañado pues hayan disfrutado este momento tanto como nosotros. Y nada, pues nos veremos en una próxima ocasión. Muy posiblemente nos veamos la próxima semana con otro tema. Vale, pues. Un abrazo, parceros. Adiós, muchachos. Muchas gracias. Adiós. Adiós.